Lo siento, WandaVision, pero finalmente haré una reseña de algo que no ha sido hablado mucho aquí. Los años 80. Una época algo lejana pero que al mismo tiempo dio origen a algunos de los productos más icónicos de la cultura popular, como Regreso al Futuro, Alien, Predator, Los Goonies y las primeras películas de Indiana Jones, entre otros. Uno de estos productos fue una película que tomó un concepto ya usado y lo fusionó con un equipo cuyo objetivo era detenerlo. Los cazafantasmas es una película estrenada en 1984 y dirigida por Ivan Reitman. La historia sigue a un grupo de cazafantasmas compuesto por 3 doctores en parapsicología que crean una empresa para limpiar Nueva York de ectoplasmas enviados por un dios superior. Como todos sabemos, esta película se convirtió en una franquicia que continúa hasta el día de hoy, con una secuela que es un poco inferior a la original, 2 series animadas bastante decentes, un reboot femenino fallido y una tercera entrega situada varios años después. También hay una cuarta parte que estaba programada para ser lanzada este año, pero se retrasó para el próximo año, debido a la huelga de escritores. Dado que esta película no ha recibido muchas reseñas, en comparación con su tercera parte o el reboot de 2016, que las otras opciones que tenía para reseñar, las prefiero aplazar un poco para reseñarlos en otro momento y además, que Marvel decidió relanzar el especial del año pasado, lo que retrasó un poco la reseña de dicho especial. Por lo que he decidido reseñar la primera película de esta saga. Antes de comenzar, a diferencia de la otra reseña previa, que es probable que siga el ejemplo de Marvel y haga una versión mejorada, aquí seguiré el mismo criterio que uso para los resúmenes / críticas. Es decir, hablaré de la historia, los personajes, los efectos especiales, la banda sonora y el doblaje. En este caso, daré más importancia a ciertos puntos, ya que no resumiré la trama de la película. Por razones obvias, este video contendrá spoilers de la trama, así que si no la has visto, te recomiendo hacerlo. En España, se encuentra en Amazon Prime, y en Latinoamérica, en Paramount Plus. En fin, después de un largo preámbulo, comencemos con la reseña. Como mencioné al principio, esta película nos cuenta la historia de 3 doctores en parapsicología. Peter, Raymond y Egon, quienes forman un equipo de cazafantasmas cuando comienza a aparecer actividad paranormal en toda Nueva York. Al mismo tiempo, una mujer llamada Dana Barrett comienza a presenciar apariciones paranormales en su edificio, las cuales están relacionadas con un antiguo dios. En general, la historia de los cazafantasmas es bastante buena. En su momento, presentó un concepto original al tomar un tema recurrente, como los fantasmas, y darle un giro distinto al enfoque típico de la época. Por lo general, las películas de fantasmas se centraban en apariciones para asustar a los protagonistas o, en el caso más común, en posesiones. Esta película tomó ese concepto y lo mezcló con un grupo encargado de detener la amenaza, pero en lugar de recurrir a sacerdotes, se centró en la ciencia ficción. Además, los mensajes sobre el trabajo en equipo y la confianza en los demás son positivos para el público objetivo. Sin embargo, la historia tiene algunos problemas. El principal es que algunos aspectos del lore se introducen de manera poco natural, dando la sensación de que los escritores no sabían cómo incorporar ciertos detalles en la trama de forma fluida. Un ejemplo de esto es cuando se revela, por la casualidad, que el arquitecto del edificio de Dana es un adorador de Gozer el Gozeriano, explicando por qué el edificio de Dana estaba encantado. Esto se siente forzado en comparación con otras escenas donde la información se presenta de manera más natural. Otra cuestión es la pequeña subtrama del agente medioambiental, que, aunque añade un elemento terrenal aparte de la amenaza paranormal, parece estar forzada en la trama para transmitir un mensaje medioambiental.
En resumen, aunque la historia es buena, tiene ciertos problemas de ejecución. También se tarda bastante en presentar al antagonista de la película. Es cierto que en otras películas el antagonista no se revela hasta más avanzada la trama, pero aquí se siente que toma demasiado tiempo. Para ser más claro, se necesitan 20 minutos para ver la primera interacción con el antagonista y otros 10 o 15 minutos para conocer su nombre. Además, no aparece físicamente hasta el final de la película, aunque la espera vale la pena y añade un sentido de misticismo al personaje. En cuanto a los personajes, aunque son bastante icónicos, algunos se basan en estereotipos de la época. Esto no los hace malos personajes, pero se pueden reconocer estereotipos comunes de la época, como el líder que atrae a todas las mujeres, el científico friki que explica el lado científico, el alivio cómico que mantiene al grupo unido y el personaje negro. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Sin embargo, gracias al buen uso de sus personalidades, la química entre los personajes y los diálogos acertados, logran convertirse en personajes icónicos. Aunque es cierto que no tienen un desarrollo profundo a lo largo de la trama, esto no es necesario, ya que el enfoque no es que cada personaje aprenda y evolucione individualmente, sino que el enfoque se centra en cómo 4 personas con personalidades diferentes se unen para enfrentar una amenaza común. En cuanto a los personajes secundarios, en general, cumplen su función en la trama. Los más destacados son Dana y Louise, quienes, aunque inicialmente podrían parecer la prometida del protagonista y el otro alivio cómico de la película, evolucionan para convertirse en personajes clave en el desarrollo de la trama. Finalmente, tenemos al antagonista, Gozer el Gozeriano. Aunque tarda en hacer su aparición, resulta ser un buen villano. El único punto negativo que encuentro es que su amenaza es indirecta. A pesar de ser un dios capaz de transformarse en cualquier cosa, envía subordinados y fantasmas para hacer su trabajo. Incluso la amenaza final es convocada por los propios protagonistas. Afortunadamente, en la tercera entrega de la saga se abordaron estos puntos para mejorar su regreso. En general, los personajes, a pesar de algunos estereotipos, cumplen su propósito y hacen que la película sea entretenida. En cuanto a los efectos especiales, considerando que es una película de los años 80, en general, han envejecido bastante bien. Es cierto que algunas escenas muestran una transición brusca entre efectos, pero en general cumplen su función y todavía se mantienen aceptables hoy en día, a diferencia de otras películas cuyos efectos envejecieron más notoriamente. No estoy diciendo que los efectos prácticos sean superiores a los efectos digitales, como demostraré en futuras reseñas, se puede lograr un equilibrio entre ambas técnicas para obtener un resultado bastante decente. Hablando brevemente sobre el vestuario y la utilería, los trajes de los cazafantasmas son bastante buenos y se han vuelto icónicos con el tiempo. Además, el diseño de los fantasmas y de Gozer en sí son igualmente icónicos y todavía se mantienen bien en la actualidad. También los objetos como los blasters para capturar fantasmas o su vehículo son bastante bueno para su época. En cuanto a la banda sonora, fue compuesta por Elmer Bernstein y, en general, es bastante buena, con temas icónicos como el tema principal de los cazafantasmas. Sin embargo, la mayoría de las personas mencionan el tema compuesto por Ray Parker Jr., que se ha convertido en el tema más icónico de la película y que ninguna versión, excepto la de Walt Demon para el reboot femenino y el remix de The Living Tombstone, ha superado. Por último, el doblaje. En general, el doblaje al castellano, realizado en Barcelona, es bastante bueno, aunque hubo algunas voces que no encajaron del todo bien. Es importante destacar que no he visto la película en su idioma original, por lo que no puedo compararlas directamente. Lo que puedo decir es que las voces encajan con las personalidades de los personajes y que la adaptación al español está bastante bien, sin errores graves. Pasando al latino, por los pocos clips de la película que pude encontrar, diría lo mismo que el castellano. Que es bastante bueno, aunque no sé si sería superior o inferior a este. Yo diría que sería un empate. En resumen, Los cazafantasmas, a pesar de sus defectos, es una película entretenida, cómica y única que disfrutaron muchos niños en los años 80 y que las generaciones futuras pueden seguir disfrutando. Por lo tanto, le doy a la película un 8,5 de 10. Y aquí concluye esta reseña. Observando las estadísticas de canal, me di cuenta de que solo el 96% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Así que, si te gusta mi contenido, te invito a darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros vídeos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!